¿Estás bien conectado esto y todo? Va. Muy buenas tardes a toda la banda, muchos compañeros, amigos, colegas, camaradas, alunakis. Geises, pleyadianos, toda la raza que nos ve aquí en nuestro nuevo podcast que se llama Asociación Libre. Asociación Libre. El nombre es importante para nosotros, ya que los que saben y los que no saben aprendan. Se refiere a el método, el instrumento que ocupa nuestro papi Freud. Más técnica. Más instrumento. técnica. Sí, Técnica. perdónenme, técnica, porque instrumento no es. Técnica para sus intervenciones en los psicoanalistas, que es Asociación Libre. ¿Sí o no, Tiago? Es correcto. Aquí nos encanta el psicoanálisis. La verdad es que estamos muy metidos en el psicoanálisis, ¿no crees, güey? Psicoanálisis. Sí. Psicoanálisis. Sí. Psicoanálisis es Bueno, vamos, este podcast lo estamos iniciando Tiago y yo. No es académico, no vamos a dar clases. Sabemos poco de todo, mucho de nada. Si no sabemos, lo inventamos. Nos gusta saber, nos gusta estar cuestionando, somos muy críticos. Aquí vamos a ser mordaces, vamos a burlarnos, ser irónicos. Pues es nuestro programa, si no te gusta, pues no lo veas. Entonces vamos a hablar de todo un poco. Vamos a hablar de cómo empezó el universo, vamos a hablar de esta parte ontológica de la vida. Teología. Vamos a hablar de conspiraciones, Jesús, sobre todo. A mí no sé Alonso, pero a mí me encantan las conspiraciones. La verdad es que yo vivo por eso. Y yo creo que podemos darle un toque muy conspiranoico al programa, ¿no crees, güey? Vamos a hablar de la Área 51, vamos a hablar de estos temas. Digo, esto nace porque Tiago y yo siempre estamos platicando de temas raros, así muy ñoños para algunos será, ¿no? Súper ñoños. Súper ñoños, pero al final nos apasiona, ¿no? Esa parte del... Somos anti-reduccionistas, no nos gusta esa parte de ser tan simplistas. No nos gustan las explicaciones simples. Creo que nos gusta pensar un poco, güey. Uh-huh. Salirnos como de este molde tan quizás académico que a veces se tiene en este tipo de temas, ¿no? ¿No crees? Sí, porque obviamente la filosofía, no somos filósofos. Yo creo que si hubiera grados de filosofía tendremos 2 o 3. No creo ni que a la mitad de lo que se debería decir. Pero nos gusta, estamos en vías de poder ser cada día mejores. Seguimos pues, instruyéndonos, leyendo, viendo podcasts, viendo documentales, leyendo sobre todo, viendo buenos críticos. Tenemos de todo, ¿no? Y también somos siempre, nos gusta el fútbol, le va a la América, le va a la Chivas. A huevo, el mejor equipo. Y bueno, ya eso se queda. ¿No? Entonces, eso es lo que se trata este podcast. Y queremos hablar el día de hoy. Teníamos muchos temas en nuestro haber. Pero no sé, como es asociación libre, quien sabe qué es esto, es hablar. Habla. ¿Qué es lo primero que me sale a la mente? A mí me llega Papa Freud, me llega... Hablábamos de estas partes de... ¿Qué te mandé, güey? Estamos viendo que en España actualmente está surgiendo, o está tomando mucha fuerza otra vez lo que es el movimiento fascista. Bueno, no solo en España, güey. O sea, yo creo que en todo el mundo, güey, lo que es el fascismo, la ultraderecha, has tomado como que mucha fuerza. ¿No lo has notado, güey? Perdón. Pero como no es clase, aquí sí se puede comer. Hacemos lo que queremos. Aparte anarquismo, satanismo en su verdadera, en su verdadera genética, ¿no? Como que a veces lo que piensan todos que es el satanismo. Porque también vamos a tirar algunos mitos, ¿eh? Sí, aquí nos gusta hablar de los temas, pero bien, o sea, no nos gusta quedarnos como con esta parte pop, ¿no? Uh-huh. O sea, queremos quizás no darle un rigor ultra académico, pero no empezar a hablar como que pura charlatanería. Sí, aquí no estamos también a favor, miren. Asociación Libre. Freud, no tengo el dato todavía bien claro, no me acuerdo bien. Estábamos platicándolo, creo que él le llega a dar como este cargo, no sé si él o algún científico, de alguna manera a lo que es la psicología. Bueno, ahorita por lo que me sigue rápido, Wundt sí fue el primero en establecer a la psicología como una ciencia, güey, porque él empieza a hacer experimentos perceptivos, si no mal recuerdo, ya con cronómetros, todo muy bien medido en laboratorios, o sea, en un entorno controlado. Sin embargo, la importancia que tiene Freud radica en el que él se preocupa por la subjetividad. O sea, normalmente, o actualmente, más bien actualmente se cree,
o se busca que la psicología tome como que esta parte muy científica, ¿no? O sea, nada más se preocupa por lo medible, cuantificable, verificable, todo esto. Pero aquí nos gusta retomar lo que es el psicoanálisis, hablamos mucho de Freud. Freud fue el que le quitó la culpa a los dioses, a la naturaleza. Tú me corregirás. Y dijo, esto sucede porque te pasó esto de niño. Por el inconsciente de las cosas que tú viviste, hoy tú eres este. No, y no solo eso. Sí fue él, ¿no? O Sí. sea, eso entiendo que fue eso, porque si no fue él el que hizo la psicología de la ciencia. No, Eso fue no, pero... el primer laboratorio y todo ese Sí, lo de Wundt, ahora vamos de Wundt. Pero lo que Freud, el aporte que él da, y él mismo lo dice, él es la tercera herida al narcisismo humano. No recuerdo si dice narcisismo o ego. Narcisismo. Narcisismo humano. Fue La primera, recordemos Darwin. que fue... No, esa fue la segunda, güey. La primera fue la teoría heliocéntrica. O sea, de que no somos el centro del universo. Heliocentrismo. Heliocentrismo. No somos el centro del universo. Esa fue la primera herida al narcisismo humano. La segunda, como bien dice Alonso, ya entramos aquí a la teoría de la evolución de Darwin, que no somos creación divina, no somos como únicos y no somos ni siquiera especiales. Somos nada más parientes de los changos, a lo mucho. Y ahora bien, para rematarla, Freud viene a decirnos ni siquiera, ojo, ni siquiera controlamos ni somos dueños de lo único que nos quedaba, que era nuestra mente. A ese nivel estamos, como humanidad, estamos perdidísimos. Yo, a veces cuando estamos platicando de estos temas, no sé si a ti te pase, como que me da como un sentimiento de vacío, güey. Como que realmente estamos a la deriva en el universo. Yo creo que cuando uno se pone a hablar, o yo me pongo a pensar, bueno, para eso es el podcast, ¿no? De hablar de los orígenes, de la ontología universal, de la creación, de la cosmología, ¿no? De esta parte de mitología también. Mitología y la insistencia del ser humano en dar explicaciones fantásticas, explicaciones irracionales, depende de la cultura, ¿no? Porque para lo que nosotros es irracional en Japón tal vez sea totalmente cuerdo, ¿no? Pero esta insistencia de nosotros, ¿no? De poder dar explicación a cosas que no sabemos cómo dárselas. Yo creo que cuando se llegan a abordar estos temas de una manera, pues seria, un interés genuino. Como lo queremos dar en este programa. Como lo queremos. Nosotros nada más queremos platicarles, que ustedes vean cómo platicamos nosotros. Somos narcisistas de madre. Sí, nos gusta mucho. Y si hay algún cuarto golpe que le podemos dar a la humanidad, yo ya lo vi en la película esta, ¿cómo se llamaba? ¿El Día de la Revelación? El Día de la Revelación. De Spielberg. Yo creo que ese sería el cuarto golpe al narcisismo del ser humano, en el que no somos los únicos en el universo. De hecho, que estamos vivos y que tenemos inteligencia. Ahora que lo mencionas, va a ser el cuarto golpe. No creamos que puede ser, va a ser el cuarto golpe, porque actualmente, afortunadamente, creo que hay más apertura a este tema de los aliens, ¿no? Que quizás no son aliens, no son seres extraterrestres. Ahorita hay muchas posturas en lo que son estos entes, ¿no? Y yo creo que ya se está viendo, güey. Yo creo que actualmente el hecho de que no nos sintamos especiales, pero ya no en el sentido de que no nos creó quizás un dios, por ejemplo, pero que ya no seamos especiales, que en el sentido que seamos la única especie pensante, quizás racional. Es demasiado egocéntrico. Es muy egocéntrico, güey. Y yo creo que a través de la historia, por medio de los mitos, nos hemos encontrado una constante, que es que siempre algo baja del cielo. Siempre. De hecho, la Biblia habla de los seres de las estrellas. Chequen eso. Y digo, actualmente, bueno, antes yo creo que estos temas eran muy vilipendiados. O sea, no sé si a ti te tocó todavía hablar de aliens, de toda esta parte. Quizás que suena ciencia ficción, era como muy de burla. Y actualmente yo tan solo he notado mucha apertura a estos temas, pero yo creo que no se le está dando la importancia que se le debe. O sea, ya vemos normal una plática de aliens, ¿no? Pero quizás lo estamos viendo como si fuera la cosa más simple del mundo, cuando, si te lo pones a pensar, viene a destruir milenios de historia humana. Viene a hacer el cuarto golpe al narcisismo humano. No creo que la destruya, porque historia es historia. No, pero creo que nos... Bueno, depende de qué tanto han intervenido, ¿no? Pero yo creo que sí nos daría como una nueva perspectiva.
¿Me Un entiendes? replanteamiento. Yo creo que es... Un replanteamiento filosófico del origen. eh, Moral. Porque tenemos que replantearnos porque todos nuestros planteamientos morales, éticos, son conforme al humano. No, y luego cómo nos cuesta hablar de derechos de los animales. Ahora imagínense derechos de los aliens. No, no mames. Bueno, que aquí, bueno, ya no quiero, hoy no me voy a meter en política. Hoy no nos meteremos en eso. Bueno, pues sí también podemos meternos. Entonces, esto de los aliens, a mí me resulta, pues, fantástico. La verdad, yo desde morrillo vi con mi papá, le encanta Tercer Milenio. Y siempre, Uy, tercer milenio. y siempre sí, lo sí. vimos como, hay un disco ahí que se ve borroso. Y hoy en la actualidad podemos ver pruebas. Recuerden que ya sacaron, creo, una o dos tandas, ¿no? De pruebas. Creo que ya vamos en la cuarta. Creo que ya vamos en la cuarta. ¿Qué? Tanda de... Hablas de la desclasificación, ¿no? Desclasificación de Sí, los videos de Estados Unidos. Pero también yo quiero dar mi opinión, que creo que esto tiene tintes políticos. Esa desclasificación tiene un tinte político. Por supuesto que lo tiene. No sé si se llama la atención. Yo lo veo más como esto de que, como lo que fue aquí en México, chupacabras. Es un chupacabras, gabacho. Yo siento. No lo sé. O sea, yo siento que... Tú te refieres a una cortina de humo, Una ¿no? cortina de humo. Pero más bien, yo siento que le dan la vuelta. Yo siento que... Creo que ellos quieren que nosotros pensemos que es una cortina de humo para desestimar la importancia que le deberíamos de dar en primer lugar. ¿Me entiendes? O sea, ellos quieren que pensemos, o yo creo esto, que esto es un tema más, ¿no? Porque yo creo que ya si por ejemplo este Trump sale mañana a decir formalmente los aliens existen y yo que sé, están en el gobierno, algo acá bien cabrón, creo que desestabilizaría mucho la sociedad. Y ahorita lo que estamos viendo yo creo que es como un tipo de sensibilización, pero paulatina. O sea, primero te mostramos videos, algunos falsos, noticias falsas, pero también te metemos por ahí quizás un video real, pero que igual se ve muy mal. Pero como que no dándole la importancia que debería. Esa impresión me da porque, como tú bien dices, yo creo que mucha gente sí se va con la finta que es una cortina de humo. Y yo genuinamente no creo que sea una cortina de humo, porque ahorita hay mucho que ocultar. Obviamente el gobierno de los Estados Unidos está inmiscuido en mil y un polémicas. Creo que con sus guerras, con sus archivos Epstein, por ejemplo, tienen mucho que ocultar. O sea, eso es obvio, ¿no? Pero el tema OVNI quizás simplemente llegó en el momento inadecuado. Llegó en el momento en el que estamos pensando quizás en otros problemas y casualmente se dio que por alguna razón quizás ahorita les convenga hablarnos de ovnis. Hablar de ovnis es hablar de muchas cosas. Yo, lejos del sensacionalismo que manda esos temas, a veces me he puesto un poco serio. O sea, me pongo serio, digo, bueno, tenemos leyes de física, tenemos constantes, tenemos leyes universales, cómo es el tiempo, cómo es la luz, la velocidad de la luz, no hay nada más rápido que la luz. Y las distancias son ridículas, Tiago, ridículas en el universo. Entonces, ciertamente, hablábamos la otra vez, nosotros, ¿sí crees que haya algo que pueda viajar tan más rápido que la luz? Porque a la estrella más cercana, que es Próxima Centauri, creo que está a 2 años Y la galaxia más cercana era Andrómeda, si no me recuerdo, Próxima ¿no? Centauri. La estrella más cercana es Próxima Centauri. No recuerdo a cuánto está, pero gracias a Dios tenemos al papá de todos los niños, ChatGPT. a ChatGPT. Ah, bueno. Y vamos a preguntarle, ¿cuál es la distancia para llegar a Próxima Centauri? 4.2 años luz. Eso en tiempo humano, ¿cuánto El se tiempo traduce? humano sería lo que tardan los kilómetros que recorre la luz en un año. 300.000 kilómetros por segundo. Échale. Es ridículo. No, es una distancia ridícula. Y ya no solo estamos hablando de distancias, porque si ustedes probablemente ya han visto los videos de estos orbes blancos que se mueven así en zigzag, te das cuenta que están a velocidades increíbles. O sea, estos orbes no se ve cierta distancia, pero el punto es que a esa velocidad que se ven los orbes a la que se están moviendo, luego dan como movimientos en 90 grados.
Y o sea, eso para un ser como nosotros, toda la fuerza gravitacional, el golpe de ir a esa velocidad y dar una vuelta en 90 grados, por ejemplo, nos destruiría, güey. Físicamente no es Físicamente nos destruiría. Nosotros como humanos no somos capaces de llegar a la velocidad en la cual se ve que en los videos estos orbes extraños se mueven. O sea, eso te deja pensar qué hay dentro o qué son estos orbes. posible. Y de ahí destapas mil cosas más. Tenemos algo muy cercano a nosotros que son los drones. No, pero no. Es lo más cercano que lo tenemos. más cercano, muy pero rupestre, pero lo tenemos. Que es... al lado de lo que se ve en los videos, Yo siento que esos son sus drones. ¿Por qué no llegan? ¿Por qué no se paran en el mundial, la final de como decía, ¿no? De que Argentina? una vidente en Brasil decía que en el partido de Brasil, no recuerdo quién iban a abducir al Neymar, güey. ¿Por qué no hacen eso? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Alguien sabe por qué no? O sea, ¿por qué no si son tan avanzados? Pensemos un poco. Salgámonos de estos pensamientos básicos. Con tintes de pop, así muy de Instagram. Y pensemos un poco y elevemos un poco la crítica o el pensamiento, o la duda, pues. ¿Qué sucede? Una civilización avanzada llega a una civilización menos avanzada. Podemos hacer la comparación de España-México. Unas hormigas con nosotros. Menos que hormigas, yo creo. O menos que hormigas. Yo apenas fui a Cuemanco y había un anuncio grandote en el lago. No molestes a los patos. Están en paz. No, pero deja el pato que se muera. Él se ahogó, él se metió en ese problema, él se sale. Yo creo que esos son los Los aliens. Se habla de que hay razas, que hay 5 razas básicas y que 4. se conocen muchas más que derivan de ellas y híjole, no, o sea, Hay mucha mitología en torno a todo eso. Pero yo entiendo tu punto, entiendo que lo que tú quieres transmitir es que ellos no se meten con nosotros porque son seres elevados, no intelectualmente, espiritualmente. espiritualmente. Hablando del concepto de espiritualidad, de este vínculo empático como un crecimiento, con la ¿no? naturaleza, la vida y el amor. No. ¿Sí me entiende? Que haya una sustancia, ¿no? Sí. Un fantasma dentro de nosotros. Sí, Creo que te refieres a eso. algo así. Sí, no. Ellos respetan porque son elevados. Nosotros no los respetamos ni nosotros. Yo creo que por esa razón no interviene. Es que se intervienen, güey. Porque ¿cuántas historias no tenemos de abducciones? Pero, O de gente que está durmiendo tranquilamente en sus cuartos y tienen visitas de hombres azules, les llaman, o sea, de entidades que brillan en azul y los llegan a describir de esa forma. O no solo eso, cuando hay muchísimas historias de gente que se acerca, por ejemplo, a supuestos ovnis y de alguna forma empiezan a sentir un chingo de miedo. O sea, hay muchísimas historias, no te sé describir todas, pero hay una constante y es una constante emocional. Pero no porque te dé miedo per se el estar en la situación donde estás enfrentándote a una entidad que no conoces, sino que la gente lo describe como si algo se metiera en sus mentes, ¿me entiendes? Y que de la nada como que algo dentro de ellos les empieza a generar como un malestar. Pero no siempre es malestar, también hay gente que describe estos encuentros del cuarto tipo, si no mal recuerdo. No, ¿verdad? Esos encuentros cercanos, digamos. ¿Cuánto tipo es evolución? Bueno, también esos tipos de encuentros ya más avanzados los describen como hasta experiencias luminosas, güey. ¿Me entiendes? ¿Y por qué una civilización que no busca intervenir con nosotros nos está abduciendo? ¿Por qué mucha gente describe estos encuentros como si fueran la peor experiencia de sus vidas? Allá están interviniendo de alguna forma. Yo creo que entiendo tu punto de que quizás sean más elevados espiritualmente. O sea, pero... me refiero a intervenir, no fue que llegaron a colonizarnos. Ajá. Porque No sabemos. O ya estaremos colonizados. O simple y sencillamente, la otra teoría. No sabemos. Esa es la teoría de que somos su producto, somos como esa parte de perpetuar su genética, tal vez de una manera más primitiva, pero tal vez podría ser. O sea, hay muchas teorías. A la que el humano le ha gustado siempre es la que nos creó Diosito. Esa es la que nos ha gustado. Y ese es otro tema. Pero bueno, otro tema que vamos a llegar a tocar. Muchos temas, pero este de los ovnis resulta fascinante. Si ya vieron la película, ¿cómo se dice que se llama? La Revelación. El día de la revelación. Al final está como fumada, pero lo que logra, cuando te gusta el tema, lo que logra
transmitir es fuerte, ¿no? O sea, la carga política que va a haber, religiosa, te logra abrazar todo, Social, totalmente. social todo, y entender híjole, yo sí creo que en los tiempos primitivos éramos más puros en muchas cosas más, y había un vínculo fuerte con la naturaleza. Sobre todo. Y yo creo que eso es muy atractivo para la gente elevada o para los seres elevados. Y sí creo firmemente, yo no tengo cómo comprobarlo, de hecho nadie tiene cómo comprobar ni siquiera lo contrario. O sea, ni siquiera lo contrario, o sea, no me pueden comprobar. Y me refiero, por ejemplo, ¿cómo se llama esta iglesia, este templo que fue creado en una piedra tallado? Uy, que está en Oriente Medio, India, ¿no? ¿no? Por ahí. No recuerdo cómo se llama, Y güey. es lo que es las pirámides de Egipto, Las es, pirámides de aquí también. desde aquí es Las de Giza. incomprensible cómo son. Y donde tú veas, desde los sumerios, vas a ver seres que vienen de las estrellas. Y vas a ver imágenes con sus dedos alargados. Los ojos Y los ojos grandes. pronunciados. Las cabezas Las grandes. cabezas grandes. Está documentado culturas que se deformaban la cabeza a semejanza de ellos. En África se da mucho eso. Se Para deformaban eso. los cuellos. Los cuellos para El parecerse cráneo a lo ellos. hacían así en forma de cono. No existe un método todavía que sea realmente funcional para subir 30 metros una piedra de 50 toneladas, 60. ¿No? ¿Y cómo lo hicieron en la antigüedad? Imagínate, No sabemos. si fue un avance crear la rueda, imagínate Ahora imagínate, hacer unas las pirámides. minas donde sacan las piedras en Egipto están a kilómetros. Las distancias que tenían que recorrer con los tabicotes de... Están a kilómetros, o sea, no es como que hubiera un Torton doble remolque, no es como que hubiera un ferrocarril. Apenas creo que se usaba el caballo para remolcar. Dicen que los mamuts y que remolcaban con troncos abajo, Para mamuts. Hubieran sido, no se me hace, no, o sea, pues es que así Así, ya tenemos que recurrir a explicaciones fantásticas también. O sea, ya para que algo tan simple como una construcción se tenga que recurrir a una explicación fantástica, que también no es tan normal de los humanos, todos lo recurrimos a lo fantástico, bueno, eso es algo que también podría hablarse del tema, pero bueno, yo creo que eso es un buen dato para poderte cuestionar qué está sucediendo, qué sucede. ¿Qué sucede? ¿Cómo fue que ocurrió? ¿Y cómo explicamos esto de los sumerios, estas culturas pues milenarias? Hay mil formas de explicarlo. Yo creo que al final, yo creo que hasta lo más parsimonioso, lo más fácil de entender o de concebir es que realmente hubo una intervención divina, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, es como lo más fácil que tenemos, por algo es ¿cómo decirlo? El discurso que más se ha vendido en la historia de la humanidad, ¿no? Yo creo que al final siempre recurrimos a esas historias divinas y todo. Pero alejándonos un poco de esto, a mí siempre me ha fascinado todo el tema de la prehistoria, que hasta yo siento que el simple hecho de decirle prehistoria es un poco peyorativo, es historia. Y Es que bueno, se entiende prehistoria porque es cuando se empieza a documentar. sí, pero yo lo que O voy sea, a hacer eso quisiera... fue antes del documentar Sí, cosas, ¿no? Pero si tengo bien el dato, no sé, no me acuerdo. yo me refiero más que quizás no le damos la importancia o el mérito que se merece el hombre primitivo. Y algo que me encanta de los primitivos es, como tú decías hace rato, la conexión que ellos tenían con la naturaleza, güey. Y no solo eso, antiguamente, o no antiguamente, antes se creía que la civilización empezaba con el origen de la escritura, ¿no? Sin embargo, ya actualmente con asentamientos como los que están en Turquía, si no me recuerdo que son estas comunidades que se llaman Göbekli Tepe, es un nombre muy extraño, perdón si lo pronuncio mal, encontraron que los primeros asentamientos, los asentamientos más antiguos que se conocen, el Göbekli Tepe, estaban dedicados a los dioses. Bueno, no a dioses, sino más bien a la naturaleza. Y no solo eso, sino que eran como una especie de centros astronómicos. Y eso creo que como que viene a romper un poco con esa concepción del origen de la civilización. Porque podemos entender ahora que la civilización no nace de la necesidad de... o no nace con la escritura como tal, sino que nace de la necesidad que tenía el hombre primitivo de tener un asentamiento sólido para rendirle culto a la naturaleza o Dios o lo que ellos hayan entendido en un pasado remotísimo. ¿Me entiendes? Surge, es que no en todo estamos de acuerdo, Tiago y yo, ¿eh?
Pero, por ejemplo, a mí me llegan un montón de cosas. Ya sabes que a mí me llegan un chingo de cosas a mi cabeza. Y ¿no será que esto de los extraterrestres, por otro lado, sería una insistencia más? Krishna, Jehová, Alá, Buda, Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, ahora los extraterrestres, de dar una explicación fantástica a cosas que no entendemos. Creo que es más bien la necesidad de dar una explicación a cosas que no entendemos, pero no necesariamente fantástica. ¿Me entiendes? No lo ves como algo fantástico. ¿En qué sentido? O sea, para ti no es algo fantástico, no es una historia fantástica, no es un mito. Una persona que tiene fe, en una Biblia va a encontrar fe, historia, Claro. hechos, certeza. Una persona que no cree va a encontrar mitología. Lo va a ver como mitología, pero ¿dónde va a proyectar toda esa necesidad de encontrar un origen de todo en la ciencia? Y ahí volvemos a los tiempos actuales, que se han vertido o nos hemos orientado a siempre buscar las explicaciones más racionales, ¿no? A todo. Ah, que platicábamos la otra vez Sí. de como yo lo llamo así, ¿no? El nuevo auge ¿cómo es? Positivismo. Del positivismo. Es un nuevo auge y con unas consecuencias grotescas, ¿no? O sea, Sí. que la comunidad, que la humanidad le empiece a dar fuerza a ideas o prácticas que devastaron millones de vidas como el fascismo, que han venido devastando un montón de cosas y que siempre ha sido la historia lo ha marcado, y que luego se tome en cuenta como para algo viable, que nos demos cuenta que en el mundo es la izquierda Ujú. está desapareciendo, güey, y que la derecha comienza astutamente a ganar su terreno como acostumbraba, ¿no? El colectivo, la gente, tiene necesidades. Y hubo un término que me mostraste, que viene junguiano, que es una necesidad psíquica, que me hizo mucho ruido, que es Dios, el que tú quieras. Pero esa necesidad que yo siento que nos da estabilidad al humano, esa es una necesidad psíquica de algo superior. Ponle el nombre que quieras. Y la hemos ido demeritando. Ha ido avanzando la ciencia y la hemos ido demeritando. Y ya no nos mofamos, ya como que Dios no. Y ya gente cree que... Todas las explicaciones irracionales que no encajan con este modelo tan moderno que es que todo sea científico, pues se desecha. Es que aparte no es científico. Yo a veces rayo en el cientificismo. Ahora ese es otro tema, sí. Genial científico, porque si es, yo pienso, mira, el pensamiento no puede ser inamovible. Porque si nosotros somos críticos, el crítico es una delgada línea cuando se convierte en un necio. En un dogma. En un El dogma. cientificismo, para la gente que no sepa, es el dogma de la ciencia, por decirlo de alguna forma. O sea que todo lo que no pueda meterse en un tubo de ensayo no vale la pena hacer, no vale la pena pensarse. ¿Me entiendes? Si no podemos medir lo clásico de la ciencia, si no podemos someterlo al método científico, no vale la pena pensarlo. Y eso, personalmente a nosotros, creo, no nos gusta. No, para o sea, nada. yo te invito, ahora que vas el programa, mete el amor en una tubo de ensayo. Mete el sentimiento que tienes por tu mamá o tu papá en un tubo La de ensayo. subjetividad, para resumirlo en algo. La subjetividad, ¿dónde queda? ¿Dónde emana? ¿Dónde la encuentras? Me vas a decir áreas del cerebro que se ven reflejadas, que trabajan cuando siente algo alguien. Pero eso no quiere decir que sea causal, o sea, que venga de ahí. No nos explica la misma experiencia de estar tristes, nada más ver el cerebro. No nos explica. Fuimos a Universo 1 y estaba una doctora, que por cierto fue mi novia, pero no lo supo. Era neuróloga, ¿no? Que no, era Neurocientífica, si no me recuerdo. neurocientífica. Top de UNAM, top de la UNAM. Y en vivo hacían Un electroencefalograma. un electroencefalograma. Y nos empezó a explicar que las betas, las gamma, Las ondas. las ondas y toda esa onda, ¿no? Y hubo una pregunta, creo que, a lo mejor estoy mal, ¿eh? Digo que no sabíamos todo, pero creo que le preguntamos, ¿y las pesadillas se ven en las ondas? en las Es que imagínense que hay como un diagrama donde se ven como líneas, ¿no? Así Muy bien. Si mueves la mano, este dedo, se mueve algo en el diagrama. en el diagrama. Si parpadeas este ojo, se mueve algo. O sea, identifica un área del cerebro que se mueve cuando algo del cuerpo se mueve, cuando sientes miedo. Pero las pesadillas no se ven. ¿Dónde son las pesadillas? ¿O qué son los sueños en primer lugar? ¿Qué son los sueños? Porque digo, o sea, un electroencefalograma sí puede venir a explicar, bueno, es que los sueños, si hablamos de pesadillas, todo este tema, se forman de tal forma,
hablamos también de las etapas de sueños, que si la etapa REM y todas esas cosas. O sea, la ciencia al final de cuentas sí nos puede explicar cómo sucede. Y hasta eso el por qué en algunos casos, pero no el significado subjetivo de toda esta experiencia que nosotros tenemos como humanos. Volviendo a los sueños, pues una de las bases del psicoanálisis es la interpretación de los sueños, porque a lo largo de la historia hablando de sueños, han tenido una importancia increíble en el ser humano. O sea, hablamos de que profetas literalmente analizaban sus sueños para profetizar cómo iban a ser los siguientes años. Daniel de la Biblia era un intérprete de los sueños de los reyes. O sea, ¿cómo explicas por qué le damos tanta importancia a los sueños? Sabemos cómo funcionan hasta cierto punto, pero no el contenido, por qué significa el contenido de los sueños. Sí, y ahí lo fascinante. Ahí es donde no es nuestra área, porque no la dominamos, esa es la neta. Hacemos lo que se puede. Nuestros maestros sí la dominarán, eso sí. Pero nosotros no, pero sí nos fascina. Hacernos preguntas, ¿no? Hacernos preguntas, ¿no? O sea, porque yo cuestiono cada teoría, ¿no? Voy Mm. cuestionando, pero sinceramente como que me perfilo a lo subjetivo. Yo me perfilo a la subjetividad, yo me prefiero a lo intangible, a lo que no. Sí me gusta que las cosas sean claro, apoyo la ciencia, por supuesto. Pero Y aquí tampoco se trata de ser anticientíficos y alejarnos no, no, por totalmente supuesto que no. No, no, pero hay temas que me gustaría dejar. Ahorita lo vamos a tocar todo mucho por encima. De hecho, todo va a ser por encima siempre. Todo va a ser por encima, no vamos a desglosar un tema en sí. Precisamente que digamos, oye, vamos a hablar a desglosar los aliens y que, ¿no? Porque ya ven que brincamos de tema a tema. Sí. Pero yo creo que sí es verdad que la gente siempre ha volteado a ver al cielo. Por supuesto. Y bueno, antes no había ciudades iluminadas, antes no había entonces las estrellas parecías que las agarrabas. Y la gente le dio explicación de muchas cosas. Y de hecho, gran parte de la navegación de los barcos tiene que ver con los astros, ¿no? Y se hicieron, como son cosas tan grandes, las hicimos dioses. No solo eso, de las primeras, no sé si el dato esté correcto, pero una de las primeras disciplinas del ser humano es la astrología. Porque imagínense, el ser humano primitivo estaba en una pinche cueva y salía y veía el firmamento. Actualmente nos cuesta pensar en las estrellas, yo siento, porque la contaminación lumínica y todo eso no nos deja verlas. Pero imagínense el cielo estrellado de esos tiempos. Quien haya tenido la oportunidad de ir a un lugar apartado de la sociedad, que esté interno en la naturaleza y pueda palpar la belleza de las estrellas o en un Eso avión, es hermoso. es algo sumamente impactante, cautivador. Yo una vez leí un poema de uno de esos poetas que describía un cielo estrellado, y estaba hablando de hace como 600 años, el güeyiste que lo escribió, no me acuerdo bien, la verdad. Pero en ese tiempo todavía no estaba la contaminación como ahorita, podías observar todavía y, y creo que de ahí vienen muchas cosas. De voltear al cielo, vemos el sol. Imagínate, no Es tienes el dios Helios, ¿no? el dios de algo. Hicimos, en egipcio es el dios Horus, de los ojos, ¿no? Mm. Su visión, ¿no? El de la inteligencia, ¿no? El dios, no lo recuerdo yo. El punto aquí es que creo que lo que quieres llegar es que proyectamos cualidades humanas en cosas divinas, ¿no? En cosas astros y divinas, cosas así. en astros. ¿Qué proyectamos en los extraterrestres? O sea, ¿por qué la comunidad en sí tiene la insistencia? O sea, hemos visto cosas, sí las hemos visto. Nos cuestionamos las pirámides y nos las cuestionamos, las estructuras, nos cuestionamos razones de por qué existen, ¿no? ¿Por qué venerar siempre el cielo? ¿Por qué no venerar abajo de la tierra? O sea, ¿por qué siempre, Porque siempre el cielo, ¿no? ¿por Porque qué siempre para el algo... Respondiendo a tu primera pregunta de qué proyectamos en los aliens, creo que era. Carl Gustav Jung, aquí, acostúmense, yo soy muy jungiano, me encanta sí, Carl sí. Jung y siempre lo voy a citar. Pero retomando, Nos gusta Jung. Jung, no recuerdo el año, ya fue de sus obras más tardías, escribe un pequeño ensayo que se llama Sobre las cosas que vemos en el cielo. Y aquí, su tesis, no, ahorita no vamos a meternos a explicar todo el modelo jungiano porque nos tomaría 2 podcasts mínimo. Y su tesis central en este ensayo era de que nosotros al mirar el cielo, bueno, primero tenemos que partir de la idea de que la modernidad del hombre está bien neurótico. O sea, estamos muy perdidos espiritualmente por decirlo de una forma bien, digo mal y burda. Estamos perdidos espiritualmente y nosotros tenemos esta necesidad de totalidad, ¿no? Esa necesidad de totalidad o esa totalidad siempre a lo largo de la historia se ha proyectado en mandalas, en figuras
¿cómo se llama? Simétricas. Y al final, ¿qué es lo que las personas en los años 50, 40, 30, que es cuando se empieza a ver los platillos voladores, pues al final son figuras circulares, ¿no? Jung, como fue vivió el primer auge de los ovnis, él decía que proyectamos en el cielo, en la necesidad de que algo baje de las estrellas, proyectamos nuestra necesidad de ser como salvados, proyectamos nuestra necesidad de que nuestra modernidad, nuestra experiencia moderna volviera a tener un sentido más allá de nosotros. Es que justamente es lo que yo quería llegar. Basémonos en Jun. Yo creo que se ha perdido el vínculo con la naturaleza. Por supuesto. Y lo que nos vinculaba a la naturaleza o a lo total, era Chuchito. Y hoy, bueno, vas a escuchar comentarios demasiado burdos, como esos, rayando en la estupidez, como estos comentarios de gente que pseudo sabe, o que pseudo dice que entiende como, no, pero la iglesia mató a mucha gente, o sea, eso no tiene nada que ver con que Jesús haya resucitado o si haya existido. Lo comento porque también nos vamos a dedicar un poquito, yo creo que a Teo y yo nos gusta como desacreditar esas madres que son, nos gusta la crítica, pero no comentarios sin fundamento, así como Sí, que a lo claro. pendejo, que vienen de las tripas. Mm. Así como que Morena y PRI, cosas de esas cosas mamadas. Que se ve mucho Que actualmente. sí lo vamos a hablar, pero, o sea, ¿qué es lo que sucede? Yo creo que nos desconectamos de la naturaleza y entramos en un desequilibrio colectivo. No necesariamente naturaleza, que sí es parte, pero si volvemos a Jung, él decía que estamos siendo escindidos de esta parte, llamémosla inconsciente, pero en el sentido arcaico de nosotros. ¿Y cuál es este sentido arcaico? El mito, el símbolo, la Por eso imagen hemos arquetípica. demeritado el mito. O sea, hemos demeritado el mito. El mito ya no vale. O sea, pero no ha sido porque, Sí. o sea, no vale en la onda de que el colectivo mismo, en esta modernidad, lo ha hecho así, lo hace como que, pues no vayas, no estás, no necesitas, o te tratan de sustituirlo con cosas más vanas, ¿sí me entiendes? Y Sí. eso puede explicar también lo que sucede, por ejemplo, con esto de los movimientos reaccionarios fascistas en España. Es que bajo el modelo junguiano, no es psicología social como tal, pero como dice Alonso, hemos sido, a ver, ya la iglesia, por ejemplo, dejó de ser nuestro principal centro de proyección hacia algo divino, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Antes, ¿cómo funcionaba el mundo? Ponle tú en la Edad Media, hasta el Renacimiento. La modernidad es cuando, digo, la modernidad, la ilustración es donde ya empieza a ver como estos tiempos oscuros, por decirlo de alguna forma. Antes, ¿cómo se manejaba? Antes todo era, eres malo porque se te poseyó un diablo, ¿no? Eres malo porque el diablo existe. Eres bueno porque es Eso es gracias en a la Dios. Edad Media, ¿no? Sí, en tiempos antiguos. O sea, el punto es de que proyectamos le damos una explicación ontológica a todo en base a la religión, por ejemplo. Sí, o era castigo divino, o era posesión diabólica, Mm. o es porque te portaste mal, o es porque te portaste bien. O eres una bruja, por O ejemplo. eres una bruja. O sea, el punto es que eran explicaciones que actualmente son irracionales, ¿no? Pero satisfacían. Pero satisfacían. Pero ahora bien, pasamos a la modernidad. Bueno, no modernidad, a los tiempos contemporáneos. Ya empieza el auge del método científico, el positivismo, como lo veníamos hablando hace unos minutos. ¿Y qué pasa? Todas estas explicaciones irracionales que le daban sentido a la experiencia humana, que le daban un cierto orden, ciertas reglas de convivencia, pues se derrumban, ¿no? Si ya actualmente la apostasía está a todo dar. Ya la gente cree menos en esos mitos. Veamos mitos religiosos como tal. Cuando hablamos de mito, pensemos en religión, sin intentar desacreditar la creencia de nadie. Sí, y es evidente, Sí. ¿eh? San Francisco Colocado, un pueblo de aquí, era el día de la peregrinación del Señor de Chalma, un templo que está por Toluca, y no había ni clases en las escuelas. Hoy ya no, porque ha perdido realmente relevancia. Y no, y perdió mucha. Y actualmente, ahora bien, ¿quién toma el papel de la iglesia actualmente? ¿Quién es el que le da orden, sentido a todo lo que tenemos actualmente? Pues ya es la razón humana, según. Pero tienen que tomar en cuenta que es una necesidad psíquica para Jung. La experiencia religiosa. Vamos a ponerla así, Dios. La experiencia religiosa, Dios. Quizás no, él lo decía más como una experiencia empírica irrefutable. O sea que O Jung sea, algo que se vive y que no es innegable. es innegable en tanto es una realidad psíquica, porque cuando lees a Jung,
pues sí, siempre en sus prólogos, siempre habla de que aquí no intentamos comprobar la existencia metafísica, bueno, yo no comprueba, no intenta comprobar la existencia metafísica de un Dios, pero él habla que podemos quizás reducir la experiencia de un Dios a una experiencia psicológica, y ahí de ahí podemos partir realmente, y actualmente se ha perdido eso. Ya todos los Aunque un símbolos, término que él ocupó, Jung, es una experiencia psicoespiritual. sí, Ese término es de él. sí, Este término es de él. Y bueno, ya que hablar de espiritualidad dentro de la psicología, Jung y todo eso, está muy apestado, yo por eso dentro de los psicoanalíticos y es el más dinámicos marginado. es el más marginado. Jung siempre se encargó de dar una explicación aún más profunda de lo que fue, de lo que es la experiencia humana, y rayaba mucho, mucha gente lo cataloga como ocultista, pero en el sentido feo de la palabra, ¿no? Que era ¿cómo le llaman? Como charlatán de estos que venden espiritualidad barata, ¿no? Como esos que andaban en esos tiempos, ¿no? Vendiendo pócimas y ese Los tipo. espiritistas, que era muy, muy sonado en esos tiempos. Y Pero aquí, siempre se ha vendido. y siempre, Siempre siempre, lo espiritual, yo le llamo chamánico, lo chamánico. lo chamánico, todo este onda, se vende bien. Ujú. Tú lo ves ahorita. ¿Cuánta banda no vende recetas mágicas? Lo vemos en la escuela, Tiago. Hoy veíamos ¿cómo se llamaba el que estábamos viendo? El teórico de última clase, Teórico. Carl Rogers. ¿es Rogers? Carl Rogers, el humanismo te El refieres. humanismo. Carl Rogers. Es complicada la teoría. Si nos vamos al análisis funcional de la conducta, No, es más es complicado. complicada. Muy Y si complicado. te digo yo, prende un incienso en la noche, toca los tambores, ponte a media luz y escucha lo que te tiene que decir el universo. No, es una solución fácil. ¡Fácil! Y no me vas a cobrar 500 pesos cada semana. No, 500 es barato. ¿Sí me entiendes? Entonces, también tiene que ver la dinámica humana. Sí, Lo sí. veloz que tenemos que hacer todo para poder vivir Sí, porque o al final, sobrevivir. como ese tipo de explicaciones, encasillémoslas en irracionales, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Son las que venden más porque según tienen resultados más rápidos, ¿no? Pero aquí, en este podcast, yo sí quisiera o quisiéramos como que escapar de estas explicaciones fáciles, rápidas y todo, y darle otra vez el espacio que se merece este tipo de temas. Véase espiritualidad, que engloba muchas cosas, o sea, aquí hablamos de espiritualidad, pero podemos entrar en gnosticismo, en hermetismo, alquimia alquimia filosófica, teología de la dura, quizás, y a veces estos temas actualmente se reducen a espiritualidad barata de Facebook, ¿no? Estábamos ahorita, si entras a nuestro Facebook, todo es espiritualidad así súper burda, ¿no? Y nosotros aquí sí quisiéramos darle el espacio que se merece este tipo de disciplinas humanas que actualmente han sido muy denostadas. Sí, y han perdido fuerza, han perdido terreno. Vemos que hoy tenemos a nuestra Skinner de moda, A la a Florzan, Floxan, actualmente en la psicología, si no es científico, no vale. y tenemos también al mexicano no me acuerdo cómo se llama, que ni siquiera es psicólogo, es de neurociencias, no me acuerdo, es mexicano de la UNAM. Y y lo subjetivo como que ya hasta se ríen de ello, ¿no? Tan solo el psicoanálisis, que era quizás, no disciplina, quizás la teoría psicológica, de las teorías psicológicas más respetadas ahorita, actualmente está muy denostada, está ultra apestada en la actualidad por los círculos científicos. Ahora imagínense doctrinas de hace 2000, 3000 años que te hablaban de la transmutación del alma y todo eso. No, hombre. Pero no pierden relevancia esas. Cuando No hablamos de pierde alma, relevancia. cuando hablamos de espíritu, no existe una teoría ahorita científica, comprobable, medible, verificable, replicable, en ninguna parte del mundo que nos pueda decir dónde está el espíritu, güey. Ni Bueno, siquiera, si quisiera, si existe uno en primer lugar. o lo que se entiende por espíritu desde el colectivo mexicano, o desde el mundo, que, bueno, lo vean como Gasparín. Vamos a aterrizar en un término más moderno, No, mente. La mente como sustancia, la mente como algo que existe fuera del cuerpo, algo que es producto del cuerpo. Yo creo que actualmente espíritu es mente. ¿Quién sabe Ya qué es es la un mente? símil. Es que ahí sí.
ahí sí está cabrón, es que ponerte a pensar que la palabra mente es una palabra mente, Se usa muy coloquialmente. muy coloquialmente, pero híjole, está sumamente robusto. ¿Verdad? Yo creo que No, pues ve la no filosofía de sé la cuántas mente. teorías hemos escuchado en la escuela. O sea, hemos escuchado muchas teorías y cada una va satisfaciendo Una necesidad. áreas del comportamiento, de cosas, conducta, atención. Pero cuando llegamos al punto de qué es la mente, ¿dónde está? ¿Cómo sabes por qué el humano la nombró? Por qué hubo esa necesidad de ponerle nombre? Es como esta invención del tiempo. El tiempo lo tuvimos que inventar una medición Un reloj. y llamarlo tiempo. Pues para poder orientarnos tal vez en aquí una hora, no sé. Es lo mismo la mente. Yo te decía, yo siento que sí está aquí porque hasta a veces siento físicamente que está aquí el reflejo, está a veces en el dolor de cabeza, tanto pensar, y uno la se piensa, Sí, pues, claro, el papel de cerebro, pues. ubicas que es aquí. Hubo tiempos que se pensaba que era en la panza, Sí, de hecho. hubo en el corazón, En el cuerpo mismo, en la sangre también. en la sangre, ¿no? Mm. Que estaba la mente, pero hoy sabemos, la neurociencia nos ha dicho que sabemos que son descargas neurológicas, La sinapsis. sabemos que hay sinapsis, química, eléctrica, sabemos qué ocurre ¿cómo se llama? Físicamente. Físicamente en un cerebro, pero La experiencia subjetiva. la espe- Volvemos a eso. otra vez, por qué piensas lo que piensas? ¿Por qué sientes lo que sientes? En la misma circunstancia. ¿Por qué si va a ir un meteorito cayendo ahorita, Tego? Yo voy a pensar en tu mamá o en mi hijo. En mi hijo. Porque es parte subjetiva de Tiago. Son sus vivencias que han conformado un, no sé, aparato psíquico. O sea, cayó un meteorito y todos sentiremos miedo, por ejemplo, ¿no? Eso es Pero, general. pero el miedo lo experimentamos ¿Qué cada evoca? quien diferente. Así es. ¿Y Ahí qué entra la evoca? subjetividad. ¿Y O qué sea, evoca? podemos explicar la emoción, pero no cómo la vivimos, qué pensamos cuando la, lo sufrimos y por qué, o sea, por qué esa subjetividad. Yo creo que siempre, es que ni siquiera la mente es un tema fascinante, yo creo que él es el misterio para mí. El misterio más grande actualmente en lo que es ciencia, filosofía, es la mente, la naturaleza de la mente. Lo que antes llamábamos alma, espíritu, hoy es Me la gusta mente, ¿no? pensar que un todopoderoso, me gusta pensar que un motor, Un primer motor inmóvil. un motor inmóvil, me gusta pensar en el trascendente, en el que ha trascendido, me gusta pensar en que él nos puso el candado. Una chispa divina, como Y decían los dice, gnósticos. aquí no van a pasar. Van a ver por fuera, pero no van a entrar. Sí, yo creo que, digamos, la mente, la conciencia, como queramos llamarlo, ¿Qué es creo la que conciencia? es lo ¿Qué te que hace humano? es lo que a nosotros nos hace humanos. Yo ¿Pero creo qué que es ser humano? ¿Qué es vida? Eso es lo que vamos. Ya cuando empezamos a tocar estos temas es cuando nos empezamos a dar roña. Porque si nos hacen ruido, bueno, al menos a mí en mi caso me hacen ruido. Hay teorías que de plano no me hacen nada. No me aseguro, hago clic. Pero por ejemplo, lo que es Freud, la TCC, que es como que esta parte de que a mí me gusta. no te confundes, Freud fue el psicoanálisis, No, la no, no, TCC no, la TCC es otro. es de Es otro. Beck, Ellis. Beck, Ellis, o sea, la cognitivo-conductual. Sí. Freud es psicoanálisis. Me gusta el psicoanálisis, me gusta todo lo subjetivo. Siento que la tesis es práctica. Porque aquí hay otro tema, ¿no? Y también lo vamos a tocar en su momento, el capital. Capitalismo, ¿no? O sea, sabemos que todas estas teorías responden a algo. Y Diego lo decía, queremos inmediatez. Oye, los empleados están tristes. A ver, güey, ponme los chidos. ¿Por Vamos qué? yo le llamo reeducarlos, güey. Sí. Aunque a muchos psicólogos digan, ay, no, reeducarlos no se escuche feo, eso es reeducarlos. Es reeducarlos. No me importa porque estén tristes. Si cayó el meteoro en su colonia y se murió toda su familia, a mí eso no me importa, psicólogo de la empresa. Reedúcalos. Resignifícales su pérdida, agárrala como motivación y que me generen, por favor, lo que aquí ocupamos, Vas a generar que dinero. respondan a mis intereses. Condiciónalos. Rápido. Entonces lo subjetivo, lo que sientan, esta parte. El mismo pasado del sujeto, ni siquiera en teorías cognitivo-conductuales nos remitimos a viajar mucho al pasado del sujeto realmente y se ha perdido eso. Yo creo que
Obviamente una intervención de corte psicoanalítico, por ejemplo, que puede durar años. Toda la vida. Toda la vida, pues obviamente no le conviene a nadie, no le conviene a los poderosos que nos quieren tener trabajando, güey. No les conviene eso, les conviene mandarnos a la guerra y darnos el fusil que van a ser 3 o 4 herramientas conductuales, ¿no? O unos nuevos pensamientos que nos amoldearon por medio de terapia, ¿no? Eso es lo que vende actualmente. Sí, entonces nosotros no, si no lo cuestionamos, la verdad, digo, a veces tenemos que hacer nuestras tareas y ahí está, y lo hacemos, pero sí llega el cuestionamiento porque por eso nace este podcast, lo postergamos mucho, Sí. meses. Y el día de hoy, pues es lo que aparte, ¿no? De cómo se va a tratar este programa, no sé cuánto llevemos, ya, Tiago, ¿cuánto llevamos? No lo sé, güey. Bueno, es de lo que más o menos trataría y vamos a tratar temas como la vida, qué es ser humano, qué es la muerte, sus funciones que tiene. Preguntas duras, nos gustan Sí, preguntas. qué es la acá. muerte, qué nos hace, qué es Dios, de dónde viene, o sea, ahorita fue muy por encima, tal vez. Sí. No sabemos cómo vamos a funcionar, pero creemos que pláticas como estas también deben de llevarse a cabo entre compañeros, entre gente, más entre jóvenes. Más para mí, digo que yo estoy un poquito más viejito que Tiago, Un pero poquito. más sería fascinante que la gente se siguiera cuestionando, que la gente se siguiera preguntando, que desarrolle hipótesis, teorías y que se cuestione y que no te compres todo lo que te dicen y que digas, bueno, pues, y todo que ese nutrimento llegue a parte al céfalo y podamos crecer con muchachos, porque yo la neta con lo que respecta a mi compa Tiago, pues nos nutrimos mucho de nuestras pláticas, ¿no? Luego nos vamos así, y ahí va uno, yo chingada madre, ando buscando ya en internet lo que estábamos hablando y me surgen más dudas, por ahí tenemos un libro, ay, el libro, güey, ya ni lo bajé, fíjense nada más, voy a dejarlos con Tiago, ¿no? Que voy por un libro que vamos a desglosar, nada más para que se den cuenta ¿Cuál de todos? cuánto va a durar Ya sé qué libro está hablando. cuánto va a durar el podcast. Pues sí, muchachos, realmente aquí el objetivo de todo esto, yo creo, es, como dice Alonso, darle quizás un espacio a este tipo de preguntas, a estas preguntas que durante milenios nos hemos planteado y quizás respondido de una forma que no nos satisface por completo. Yo creo que tanto yo y Alonso no nos satisfacen estas respuestas que a simple vista pueden ser fáciles. Es por eso que también nos gusta retomar quizás teorías que actualmente están bien desprestigiadas, ¿no? Psicoanálisis o hasta la misma religión está bien desprestigiada y nos daba algún tipo de explicación de la vida. Ya no más que belleza. Es nada más que belleza. Qué buen libro. No podría alcanzarnos el tiempo para medio testear lo que abarca este libro. Pero son apócrifos. ¿Qué es un apócrifo, Tiago? Es un libro que, como tal, bueno, recordemos que la Biblia es un libro conformado de muchos libros. Son libros que por alguna razón no le convenía a la iglesia ya bien establecida como institución tenerla en la Biblia oficial, ¿saben? Aquí podemos encontrar historias alternativas, si podemos llamarlo de esa forma. Quizá... Apócrifos de gente que no fue aprobado por ciertas personas que son las que decidieron. Concilios, los concilios, como te decía, hay varios, ¿no? Y aquí vamos a encontrar simbolismos, cosas que vamos a digo, no vamos a enseñárselos. Pero vamos a hablar de está cabrón. No, para. Esto yo creo que equivale a dos doctorados de teología, no me atrevo a decir. Y aquí podemos retomar todo lo que la religión cristiana católica, que será muy occidental, pero pues es el mundo en el que vivimos, obviamente es la religión más importante del mundo, ¿no? Nada más que para que te des una idea, leí un cacho y le dije a Tiago, mira lo que dice aquí. Jesús, así dice, es una historia. Era hijo del Puma. Sí. Y el Puma no era José. O sea... Aquí vemos historias alternativas. Historias alternativas, pero gente contemporánea de esa época. Y por eso no es para ultrasensibles. Si tu abuelita lo va a ver, no se lo pongas cuando hablemos de estos temas porque se va a enojar. Aquí nos gusta la historia alternativa, yo le llamo. Sí. Yo amo a un creador, sí, Chuchito. Pero aquí amamos a Jesús, güey. Pero la historia que me cuenta, quién sabe de todo. La verdad no sé.
Entonces va a ser parte de nuestros Temas. capítulos y de lo que ustedes quieran. Digo, si nos llegan a ver, ahí pongan en el comentario, a ver, platiquen de esto, ¿no? ¿O qué tal este tema? ¿O qué tal les parecerá este tema? En algún momento vamos a ser en vivo y vamos a poder interactuar entre todos ahí para poder platicar. Sí, depende de cómo evolucione Si todo quieres esto. venir a aportar algún día a la cabina aquí, a estar aquí con nosotros y compartir ideas, no es un debate, solamente es compartición de ideas, no somos expertos en nada, somos aprendices todavía de todo, Bueno, ¿quién no deja de aprender, güey? ¿quién no deja de aprender? Así que vamos una hora, y ya se fue en putiza. Una hora Una hora en llevamos. putiza y nos hacía falta un espacio, ¿no? Siempre, qué bueno que podemos hacer este espacio, que se animó Tiago, que me animé y que esperamos también que las compas de la universitarios, porque bueno, me veré viejito pero estudio y mi compa pues sí está bien en su grupo etario, ¿no? Él no tiene problemas. Entonces, despertemos la curiosidad, muchos compas, vamos a seguir trabajando, camaradas, vamos a seguir leyendo, vamos a seguir cuestionando, nos vemos en el próximo capítulo, por ahí, síganos ¿cómo nos estamos? En Asociación Libre de Facebook Ahí les dejaremos los links a todas nuestras redes sociales, que ahorita nada más vamos a usar Facebook y y YouTube, YouTube, ahí nos pueden y encontrar. vamos a subir algunos spots en TikTok, Ah, TikTok también. y vamos a estar ahí en contacto con ustedes. Por favor, síganos, compártanos, échanos la mano para empezar a difundirnos. Pertenecemos a la universidad, digo, no sé si está correcto decirla. Un buen momento. Por el momento así, ¿no? Digo, no queremos hacer un comercial porque no Sí, nos no. interesa, No nos conviene. no nos conviene, pero vamos a estar hablando de temas como estos. Entonces, si con el puro libre ya tenemos como para 8 años. Entonces, aquí nos vamos a estar viendo y ya saben, nosotros, si no lo sabemos, No lo no inventamos. lo inventamos. Muchas gracias por ver. Muchas gracias por todo.